Bien, primero muchas gracias a Carlos por venir a lo que era la licenciatura. Hoy es el Instituto de Comunicación. Parte de las fórmulas y denominaciones que esta institución va tomando conforme crece. Pero bueno, y muchas gracias al equipo de análisis, a Lisa, a Gabriel, a Juan y a Arturo y a los colaboradores por, entre otras cosas, invitarme a compartir este momento, invitarnos a los estudiantes del área audiovisual también a compartir este momento y a presentarte, nada menos, que para nosotros es un muy buen momento, sobre todo por los temas que seguramente vas a tratar en esta oportunidad y en la próxima oportunidad que vas a compartir en este ámbito, que tiene que ver nada menos que con el humor y comunicación. Con ese gran paraguas que habla del ejercicio profesional, del ejercicio personal, que tiene que ver con generar otra forma de la palabra, otra forma de la comunicación, una forma que muchas veces se encuentra encapsulada dentro de los formatos mediáticos, pero que quizás sería bueno reflexionar también en base al humor y el humor fuera de los formatos mediáticos, porque en definitiva el humor hace a una condición que tiene que ver con el ejercicio de la comunicación descentrada, un ejercicio de la comunicación que nos permite a veces alteridades, a veces intermedialidades, y a veces es algo que acá trabajaban muy bien en análisis, que son procesos de éxfrasis, es decir, una representación verbal de una representación visual, que admite un acto descriptivo, admite un acto crítico, admite algunos ejercicios de distancia, de extrañamiento, otra palabra que se ha dejado de usar, y atiende sobre todo circunstancias muy actuales como algunos hechos que han pasado recientemente, que creo que es necesario reflexionar sobre ellos, que es necesario volver a analizar. Bueno, me imagino que vamos a disfrutar. No quiero ojalá, no les prometo tanto, pero bueno, tratemos de pasar lo mejor posible. Antes que nada, empiezo aclarando que esta vuelta va a ser como un poco más teórica y autorreferencial, por lo tanto más aburrida. Tengo programado venir una vez más acá y esa me parece que va a estar un poco más entretenida porque voy a traer material de otra gente, o sea, voy a hacer como una recolección audiovisual para mostrar algunas cosas, no sé, quiero hacer un top 5 de personajes miserables, de humor, etc. Ya veremos. De cualquier manera, arranquemos con esto y bueno, el trayecto que voy a hacer, insisto, es un poco autorreferencial. Y cuando quieran preguntar algo o participar, me estaría bueno si participaran. Sé que todas las personas que vienen dicen eso y al final uno cuando está de ese lado dice no, o sea, ¿por qué viniste? Así, da la clase, papá, dale. Pero bueno, si podemos hacerlo un poco más bilateral, creo que puede estar mejor. En cualquier caso, cuando Lisa me ofreció venir acá, fue a partir de una cosa. Bueno, yo a Lisa la conozco hace 3 o 4 años y ya había estado en un seminario que ella organizó. Y en este caso, intercambiamos un par de mails a partir de la masacre de Charlie Hebdo, ¿no? Lisa estaba bastante acongojada y yo no. Porque yo soy insensible, porque yo soy un indolente. Entonces yo no estaba acongojado. Y entonces, bueno, ahí intercambiamos algunas ideas a raíz de esto de Charlie Hebdo, que para mí encierra como dos cosas, ¿no? Primero es el tema de la... Adelante. Qué feo que es cuando entras a una clase y no es la tuya. Hay como un segundo en donde sentís que te cambiaron el mundo de lugar. O sea, abrís así. Sí.
Sí, sí, por eso, debe haber abierto mucha gente y decís, abrís así, cerrás así, no, esto no es minuto. Una cosa horrible, a mí me pasaba muy a menudo, cuando iba, ¿no? O sea, no tan a menudo, porque no iba casi nunca, pero cuando iba. Entonces, por un lado tiene como la parte de la ofensa, ¿no? Islámica, que se trabajó mucho eso de Occidente, ¿no? Occidente empezó a cuestionarse si esa ofensa era justificada o no justificada, y si lo ofensivo de alguna manera había provocado. Yo no creo que haya demasiado que provoque eso, o sea, que provoque. Adelante. Por ejemplo, si yo fuera musulmán, yo hubiera matado a 3 de estas personas que entran tarde, porque está prohibido por Alá llegar tarde a las clases. Estamos hablando de eso. Y Alá es grande, y adelante. Cuarto cadáver. Estamos contando cadáveres. Adelante. Sí, adelante. Pero al final no es tan difícil matar gente. Yo ya maté 7 con el pensamiento nomás. No, en cualquier caso, vuelvo al inicio. Hablábamos de... Te estábamos esperando. La última fuiste, la verdad. No, bien. Te estábamos esperando a vos. Ella nos dijo que no ibas a venir igual. Vuelvo entonces al inicio, ¿no? Resulta que Elisa me mandó un mail después de este temita, ¿no? Este problemita, esta lesión difícil de curar que tuvieron los redactores de Charlie Hebdo. Y entonces, bueno, yo no estaba tan acongojado como ella, pero empezamos a debatir sobre algunas cosas del humor. Y sobre qué era humor y qué no era humor. Después, en realidad, yo me di cuenta de que muchas veces cuando hablo del humor estoy hablando de lo cómico. Y que no es lo mismo, exactamente. Pero no importa, porque eso ya lo habrán tratado con ellos, que son mucho más, ¿no?, precisos. Hay toda una parte de precisión en qué es humor, qué es lo cómico y qué es la sátira y qué es, etcétera, que a mí me resulta un poco difícil. Yo en general tiendo a generalizar. Voy a poner un ejemplo anatómico un poco desagradable, pero es como la vagina, le decimos a todo vagina, digamos. Esto es como el humor, no le decimos la vulva, y etcétera, ¿no? No era bueno el ejemplo del mío, ¿no? No era bueno. No. En algún momento me pareció que no era bueno. No encontré otro. Y no era bueno. Entonces, en el caso de la ofensa, yo noté enseguida que desde Occidente la reacción fue como, bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿No? Y empezamos, es como una cosa muy occidental, empezar a trazar líneas y significados, y esto generó esto y lo otro genera aquello, y entonces, no, pero los ofendieron y no sé cuánto. Digamos que los musulmanes, los radicales, estoy generalizando, ¿no? Excesivamente con los musulmanes. Los talibanes, los radicales, no necesitan de los occidentales para matarse. O sea, hace poco murieron, ¿cuántos? 130 en una universidad nigeriana. Creo que no había ningún profesor occidental y nadie dibujó en el pizarrón a Mahoma ni nada que se le parezca. Entonces, digamos que los radicales no necesitan de una ofensa específica o una excusa que los habilite a entrar en el camino de la brutalidad. Por eso me parece que era como lo que yo le decía a Lisa, que me parecía que era como un poco rebuscado y en vano toda esa autorrecriminación o por lo menos ese autocuestionamiento de acerca hasta dónde ir y hasta dónde va y qué es lo que se puede decir y qué no, y me parece que
que en ese sentido se puede teorizar, pero no está vinculado a este acontecimiento. O sea, este acontecimiento es un arranque de unos loquitos, o sea, no tiene mucha explicación, y el radical musulmán básicamente se ofende si le echas mayonesa al kebab, o sea, tiene la ofensa más rápida del Oriente. Y en cualquier caso, el tema que más me interesaba era el otro, que era Charlie Hebdo, en el cual a mí lo que me parece, por eso me parece que tampoco hay un ataque a la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Todo eso, me parece que no era, que no tenía mucho que ver. Pero en el caso de Charlie Hebdo, a mí lo que me parecía es que, por las pocas cosas que vi, en realidad no la consumo esa revista, pero sí vi algunas tapas, las más polémicas, etcétera. No me parece que... No me parecía cómico, no me parecía una revista cómica, ni siquiera me parecía humorística. Yo le escribía a Lisa en el mail, decía, para mí el camino en el que se había embarcado Charlie Hebdo ya no era el del humor. Cuando el humorista empieza a jactarse de su importancia en la sociedad y traficar ideología y moral intencionadamente en sus chistes, a lo que suelta como una mera excusa para envolver contenido adoctrinante que aspira a un fin social ulterior y trascendente, deja de ser humorista. Entonces ahí le decía una cosa que es algo que yo pienso acerca del humor, pero que puede estar completamente equivocado, que es que para mí el humor es inútil, y esa es la forma en la que lo produzco y lo consumo, partiendo de la base de esa inutilidad. Estamos hablando de cosas inútiles como arrancar una clase antes de que lleguen todos. Nada. Solo los hago sentir mal porque me parece que es parte del castigo social que merecen. Bueno, entonces, igual fue una mierda hasta acá todo, así que no se preocupen, no se perdieron de nada. Entonces lo que le decía a Lisa y que para mí resulta una especie de punto de partida para entender el humor, por lo menos desde el lugar en el que yo lo entiendo. Insisto que esta es la versión más autorreferencial de las dos clases, la que viene, prometo no hablar de mí. Es que es inútil, y en cuanto deja de ser inútil ya no es humor. Lo que me parecía a mí con Charlie Hebdo es que ellos estaban embanderados en una especie de batalla, de lucha política, social o la que fuera, y que desde el momento en que uno hace chistes o cosas satíricas para denunciar otra cosa, o sea, utiliza el humor como un envoltorio para traficar sus ideas o sus valores morales, me parece que empieza a ser cuestionable, justamente por eso, porque hay una pretensión, y el humorista pretencioso deja de ser gracioso porque se empieza a tomar muy en serio a sí mismo. Hay gente que repite una frase, hay un par de frases graciosas que repiten, involuntariamente graciosas, que repiten algunos que hacen humor. Hay una que es, el humor salvará el mundo. Que es una pelotudez. O sea, el humor no solo no salva el mundo, el humor no puede salvar a una señora de 70 años ahogándose en la playa Ramírez. O sea, no puede salvar a nadie el humor. Porque si le haces chistes a la señora se va a ahogar. Digamos que no. Y hay un humorista que la dice en serio. Eso es lo gracioso. Yo pensaba que era un chiste antes y me parecía buenísimo, me parecía el mejor chiste de él. Pero la dice en serio. Y después hay otra cosa también que he escuchado de un comunicador también que dice: el humor es una cosa seria. Que es como un juego de palabras en la que pretende haber un hallazgo, pero es otra pelotudez.
O sea, no es serio el humor. No puede, o sea, sí podemos, puede haber seriedad en el trabajo que ponga uno, pero eso es el trabajo lo que es serio, no el humor. El humor es, insisto, es para mí, desde mi punto de vista, es inútil. Inútil y funcional. Funcional al sistema, a cualquier sistema, a cualquiera. Cualquiera de los sistemas que esté establecidos, el humor es funcional. Digamos que lo es, o por coincidencia o por disidencia, pero lo es igual, porque en el caso más crítico funciona como efecto catártico que ayuda a seguir tolerando. Pongamos el ejemplo que siempre pongo, y que espero que no me lo hayan escuchado decir en ningún otro lugar, que es el de Los Simpsons. Los Simpsons van en el canal Fox. Los Simpsons no debe haber nada de lo que se ría más que del estereotipo republicano. El canal Fox es el canal más republicano que pueda haber y defiende todos los valores republicanos. Y pasa en Los Simpsons, alegremente. Si el humor no fuera funcional al sistema, esas cosas no podrían suceder. Cuando sucede lo contrario, es decir, cuando un canal censura algo de sus... porque hay un chiste que va en contra de los valores morales que disemina, etc., se genera el efecto contrario, digamos. O sea, es muy tonto, ¿no? Es muy tonto cerrarle las puertas al humor, porque es el... Ahí está. La que viene va a estar mucho mejor. Pueden hacerlo, No hagan todo de vuelta porque me voy a poner a llorar. O sea, hay un ser humano acá. En cualquier caso, estoy yendo mucho a cualquier caso, ¿no? La próxima vez que digan cualquier caso, se puede parar uno y me puede pegar en la ancla. Así voy sacando esa muletilla de mi vocabulario. Decía que bueno, que este es mi punto de partida para explicar el humor. Después voy a volver un poco a esto, pero les voy a contar una historia como para ir matizando entre la parte teórica de... Increíble, ¿no? Que hayan venido justo todos hoy, que vos llegaste tarde y no tenés asiento. Hay que ligar mal, Encima el estúpido este que hace silencio. No, para nada. Me voy a sacar luz. Bueno, entonces lo que voy a hacer es contarles una historia para ir matizando toda esta cosa teórica y aburrida acerca del humor, que es la vez que Pablo Goncalves me hizo un juicio. Pablo Goncalves. ¿Conocen a Pablo Goncalves? ¿Conocen a Pablo Goncalves? ¿No? ¿No conocen a Pablo Goncalves? Es lo más parecido a un asesino en serie que tuvimos. No es un asesino en serie, porque esto es Uruguay y no conseguimos un asesino en serie. Conseguimos uno que mató 2 o 3, o mató 2 y le enchufaron 2 más que no eran de él, etc. Hay una polémica ahí que, bueno, otro día la daremos. Bueno, es como el Tero de los asesinos en serie, digamos, ¿no? Viste que el Tero es como un águila que vino fallada. Bueno, él es el Tero de los asesinos en serie. Entonces, una vuelta estaba en Canal 10, yo, te imagino que lo recordarán porque fue un éxito lo que hice en televisión. Tuve 3 meses a todo impresionante. La gente se agolpaba en la puerta de Canal 10 para esperarme y ovacionarme. Y entonces, bueno, de las pocas retribuciones lindas que tuve fue este juicio con Goncalves, que me llevó a ante un juez por daño moral.
Que parece que él está como más a favor del daño físico. El daño moral le parece que es horrible, parece que es de gente espantosa. Entonces, bueno, resulta que un día me entero que yo había hecho como una especie de informe, joda obviamente, sobre las cárceles y el estado de las cárceles. Entonces, en un momento del informe había como un espacio en el que yo proponía un experimento que era, bueno, ¿qué pasa si...? Entonces hablaba, ¿no?, del hacinamiento, etcétera, ¿no?, de como la dificultad de convivencia, de la farándula carcelaria, etcétera. Y entonces en un momento yo decía, ¿qué pasa si ponemos a una persona de clase social alta que está presa por asesinato y violación, no sé qué, en una cárcel con excluidos sociales, etc.? Y entonces ahí lo que venía era como unas imágenes como unas figuritas, como si fueran fotos carnet, con la cara en blanco y negro de los presos, entre ellos Goncalves. Y entonces lo que empezaba a suceder era que muy estúpidamente, como si fuera Benny Hill, pero con figuritas, que empezaban a perseguir, y la figurita que tenía como una posición vertical la ponían horizontal y empezaban a hacer así las otras figuritas. Y no había cuerpo, digamos, pero se sobreentendía que estaban haciendo, digamos, lo que el saber popular dice que le hacen a los que matan minas o violan en la cárcel. Que yo estoy a favor. Yo estoy definitivamente a favor. Me parece que tiene mucho sentido de la justicia. Y entonces a él eso le resultó que lo dañaba moralmente, no a él en realidad, sino a su mujer que estaba mirando el programa y a su hija de 1 año y medio. Que debe ser superdotada, porque si bien el chiste era bastante pelotudo, yo no creo que un niño de 1 año y medio lo entienda. Pero bueno, entonces ahí fuimos al juzgado, y cuando tuvimos la primera cita hasta el juez, yo qué sé, compartí una habitación con Goncalves, estuvo muy bueno, la pasamos muy bien, salvo por el mínimo detalle. Adelante. Sí, espectacular. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Entonces, algo por el mínimo detalle que la madre de Goncalves me miraba con cara como diciendo, qué inmoral que sos, ¿eh? Señora, usted crió un monstruo. Pero bueno, digamos que la situación era como bastante extraña por eso, porque yo estaba como siendo visto por unos ojos acusadores por la madre de un asesino no en serie, de un asesino casi en serie, así es como debería decir. Bueno, entonces cuando salimos de la primera cosa, la primera reunión esa con el juez, todo, que vino Pablo y todo, y yo pasé como por 3 estados cuando vi a Pablo. El primero fue, creo que fue temor, porque soy bastante cagón. Entonces el primero me parece que fue como, uy, qué bravo, complicado. Después me vino como una especie de enojo, como una especie de bronca así, de o sea, cómo esta gente viene a recriminarme a mí por unos chistes idiotas, siendo quienes son, o sea, qué autoridad moral tiene. Y después me dio gracia, que es lo que me termina dando todo al final, gracia. Y ta. Entonces, cuando salimos de ahí, el abogado me dijo, che, dice, está bueno esto, porque para mí no está tan bueno, ¿no? Pero él lo veía como un desafío profesional. Es la primera vez que hay como una cosa, como un juicio por daños morales y está involucrado el humor, entonces esto puede generar jurisprudencia, todo, no sé cuánto, entusiasmadísimo estaba. No tan entusiasmado como para trabajar él, porque me dijo, ¿por qué no te escribís algo? Así como desde lo teórico. Es abogado, era mucho más vivo que yo, por supuesto, y me hizo trabajar a mí. Entonces escribí esto que básicamente habla de esa... habla del humor a partir de ese caso. Y me parece que puede llegar a ser... puede funcionar. Vamos a ver. 1. El humor precisa de la tragedia.
comedia es igual a tragedia más tiempo. De la película Delitos y Faltas, justo, ¿no? Delitos y Faltas, y de Woody Allen. La descripción es, bueno, de un personaje que actúa en esa película, el actor actúa, ¿no? El personaje, ¿qué hace el personaje? Vive en la película, ¿no? Y hay que entenderla como eso, ¿no? Una descripción. El humor siempre parte de una tragedia. Todas las cosas de las que nos reímos son, en el fondo, una tragedia. Esto de todas es una exageración, ¿no? Pero... Adelante. Pero, por ejemplo, nos podríamos reír que ella llegó tarde. Mirá si nos enteramos que es porque se le murió el tío y viene de un velorio y ya es una tragedia. Llegaste tarde por una tragedia, ¿verdad? No. No. Lo que quiero decir es, lo que quería decir es que si rascás, casi cualquier chiste tiene de fondo una tragedia. Podemos ir al chiste más blanco del mundo, el más sonso, y muy probablemente encontremos algo desgraciado. Podemos hacer chistes sobre un tipo que no tenía suerte con las mujeres, ¿no? Parece bastante inocente, pero seguramente haya gente que sufra por eso. Que se jodan por pelotudos. Pero lo que quiero decir es eso, siempre hay alguien que puede llegar a sufrir por algo que refleje el chiste de manera más o menos directa. Algo similar señala Henry Bergson en su ensayo La risa. He de indicar ahora, como síntoma no menos notable, la insensibilidad que de ordinario acompaña a la risa. Dijérase que lo cómico solo puede producirse cuando recae en una superficie espiritual lisa y tranquila. Su medio natural es la indiferencia. No hay mayor enemigo de la risa que la emoción. No quiero decir que no podamos reírnos de una persona que, por ejemplo, nos inspire piedad y hasta afecto, pero en este caso será preciso que por unos instantes olvidemos ese afecto y acallemos esa piedad. Y más adelante agrega, lo cómico, para producir todo su efecto, exige como una anestesia momentánea del corazón. Se dirige a la inteligencia. Hay una necesidad de suspender la sensibilidad justamente para no ver el potencial sufrimiento que hay detrás de la mayor parte de las cosas de las que nos reímos. Y cuando no es directamente una reacción a ese sufrimiento. Pero es casi imposible, incluso ante una risa enternecedora. Hay un perro, ¿vieron el perro ese que está en las redes sociales que tiene como una parálisis y se le cae la lengua? Es muy gracioso. Pero tiene una parálisis el perro, digamos, pero es muy gracioso. Y él no debe saber que es una parálisis lo que tiene, ¿no? Como buen perro, que en general no sabe lo que tiene. O sea, y entonces lo que tendemos a hacer es imaginar el sufrimiento ahí atrás, y cuando imaginamos el sufrimiento activamos una parte de nuestra sensibilidad que hace perder la gracia a ese perro. Sin embargo, casi nadie lo hace porque todo el mundo se saca fotos con él en las redes sociales, y famosos, incluso Tom Cruise, etc. No, Tom Cruise no. Les mentí. No lo voy a hacer más. En cualquier caso, decía que tenemos el hecho casi siempre trágico, por más blanco que sea. Será difícil medir las consecuencias si nos pusiéramos a ver el humor desde el daño moral. Por ejemplo, otro ejemplo muy estúpido y quizás inútil, es el chiste en los 80, por ejemplo, que siempre está con esa cosa que en los 80 se hacía un humor mucho más respetuoso y no sé cuánto. Había un personaje de Redondo, creo que era, de Calegrón, que era un tartamudo. Y vos decís, no es gracioso además, no era gracioso el personaje, pero supongamos que fuera gracioso. Entonces,
vos decís, es un tartamudo, o sea, no hay desgracia ahí. Bueno, adelante. Te quiero ver pidiendo un sándwich caliente y sos tartamudo. O sea, no está tan bueno ser tartamudo. Hay gente que tiene un problema para expresarse, o sea, hay gente que tiene uno de los problemas más grandes que puede haber, que es la comunicación, justamente. Y que se pone, cuanto más nervioso, peor se pone, y todo, no sé cuánto, y si no, nos cagamos de risa tartamudo. Y hay tartamudos, quiero que lo sepan. Hay tartamudos en África, imagínense lo que debe ser. Si el tartamudo acá la pasa mal, en África la debe pasar espantoso. Y cada vez que entra alguien tarde a la clase, se muere un tartamudo en África. Entonces, sigo acá con esto que me mandó a escribir el abogado. Decía que si el hecho, lo de la comedia igual, tragedia más tiempo, en realidad el tiempo es una variable de separación, pero puede ser el espacio también, o puede ser la cosificación de la persona en cuestión para sacarlo del caso real. Pongo ejemplos, ¿no? Siempre creo que es un documental sobre no me acuerdo qué, creo que sobre la caída de las Torres Gemelas o no sé qué. Entonces se habían juntado unos humoristas estadounidenses en un teatro ahí a hacer un show a beneficio de los damnificados, etcétera, no sé qué. Y alguien uno de los humoristas se puso a hacer chistes sobre las Torres Gemelas, digamos. Y había pasado 3 o 4 días, y lo que le empezaron a gritar de la tribuna, entre otros humoristas, fue too soon, que es demasiado pronto. Esto es, ahí estamos claro, la variable de separación es el tiempo. Pero también podría ser el espacio, porque acá podemos hacer chistes sobre el derrumbe de Nepal, no sé qué, fue un terremoto, el terremoto de Nepal, y yo creo que nadie se sentiría herido. Y a Nepal hacer esos chistes ya es de estúpido. Entonces ahí lo que tenemos es la variable es el espacio, la variable que separa es el espacio. Pero el tema es la separación entre la tragedia y la comedia. Hay una variable que separa, puede ser el tiempo, puede ser el espacio, o puede ser un trayecto hacia el absurdo. El tema es despegarlo de la tragedia, digamos, ¿no? Yo creo que ahí es donde reside quizás la ética en el humor. ¿Puede ser también una variable para suspender un poco el humor, la presencia de un discurso que efectivamente enuncie que ahí no puede haber humor? Por ejemplo, yo estaba pensando en el caso de que decía del too soon, sí. ¿no? ¿Es más el recuerdo de que todavía es temprano como para hacer un chiste de eso, o es que alguien está diciendo, bueno, es decir, no habilitemos el humor? Claro. Bueno, en el sentido de que alguien precisamente acaba con la suspensión de la moral. Sí, claro, sí, exactamente. Bueno, claro, ahí hubo como un consenso de... lo que pasa es que no siempre alcanzás el consenso, pero ahí lo que hubo fue como un consenso de no podemos ir por acá. De cualquier manera él había hecho 2 o 3 chistes sobre las Torres Gemelas, no se había reído nadie. O sea que no estaba funcionando. Claro. No estaba funcionando. Entonces, alguien interpretó que era demasiado pronto para que eso funcionara. No estaban pudiendo reírse con eso todavía. Claro, pues es una norma implícita, claro, ¿no? Aunque no necesita ser explicitada, es como... Totalmente. El grupo está de acuerdo. Exactamente, claro. El tema es cuando en los medios se termina el consenso. Cuando vos haces cosas en los medios se termina el consenso porque cada uno tiene su propia escala de valores, cada consumidor tiene su propia escala de valores. Entonces, desde ese momento se termina el consenso. Lo que hay que hacer es como tomar el resguardo,
los reparos para que el chiste no quede muy pegado a la tragedia, para que tenga esa separación. Carlos, me estaba acordando en este momento, acordándome mal, ¿no? Del comienzo del 18 de Brumario de Carlos Marx, donde él le atribuye a Hegel, pero nunca nadie encontró la referencia de Hegel, o sea que debe haber sido simplemente un pretexto, donde dice que, bueno, toda tragedia se de la repite. historia se repite. Ahí. Toda tragedia en la historia se repite No, como la historia farsa. se repite, primero como Ah, tragedia sí, y después como comedia. Después como comedia, sí. No, como farsa. Como farsa. Como farsa. Sí. Como farsa. Sí. Sí, eso lo mencionábamos hoy hace un rato en una clase sobre lo de, o sea, la vuelta de Napoleón al imperio, ¿no? Napoleón, claro, Napoleón Napoleón III. III. Napoleón III. Exacto. Sí, toma como punto de partida la Revolución Francesa, 1789, y el retorno. Claro. No, no en mi clase, no hablamos No, no. en clase de eso. No, pero sí, en ese caso, ¿En qué clase era? Es, yo creo que en ese caso lo que expresa es que la reinstalación de algo que ya no va en ese lugar es indefectiblemente humorístico, porque esa es una también de la esencia, de las claves de la esencia del humor, que es poner algo en un lugar donde no va. Claro, eso también, eso y la repetición, ¿viste lo que dice Sí. en la Risa Bergson? Sí. Que la repetición misma y la ruptura de la quiebra, ¿no? De lo que puede ser la serie. Sí, la serie, Ahí claro. está, produce el humor también, ¿no? Como uno de los recursos. Vi una mano. Sí, bueno, Sí. a veces el tiempo incluso cambia, o sea, según los estándares de la sociedad existe en ese momento. Yo ahora puedo, quizás hago un chiste ahora de algo que antes se reía la gente. Ah, totalmente. Y cambia, Claro. o sea, Bueno, decíselo a Cucuzú, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo que pobre, o sea, se merece estar en el 80, no acá. Y la está pasando horrible. Hace como 2 años él salió disfrazado de super gay en el desfile, no sé cuánto, y entonces se ofendió Intamuzú, creo que fue, Sí. y le hizo una carta horrible en Facebook, y eso tomó como mucho. Entonces hubo como una especie de linchamiento al tipo, que en realidad lo hizo desde la mayor candidez. Del tipo que no entiende las nuevas reglas, la moda moral, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Que no entiende ese cambio y que está convencido de que puede seguir haciendo sus chistes de homosexuales y como los hacía antes, y en realidad, porque esa es su esencia como contador de chistes. Él hace chistes de borrachos, de homosexuales, o sea, son trolos, además no le dice homosexuales, ¿no? Obviamente, y no sé, de qué más, no sé, sí, en general, ahí está la idea de mujeres que tienen que ir a la cocina, etc., ¿no? Está como, pero en realidad, ahí pasaba una cosa bastante rara, porque quien tenía la voz de la minoría atacada, estaba atacando a un tipo que estaba mucho más desguarnecido que él. Entonces es un poco raro eso. Siempre los achaques morales son raros. Y en este caso, ese cuestionamiento, además desde una voz como hay que aceptar la diversidad, este humor no puede existir más. Un renglón atrás del otro. ¿Cómo puede ser? No podemos permitirnos en este país que siga existiendo este tipo que hace estos chistes. Atenta contra la diversidad. Y muchas veces estamos haciendo esas cosas, o sea, como, en fin, pero también sí, también es cierto que el tipo de humor y la aceptación de algunos chistes o no aceptación de los mismos cambia según la época y según el lugar. Bueno, por eso no hay nada más políticamente correcto que la incorrección política aparente. Yo puedo decir muchas cosas acá que puedan sonar políticamente incorrectas, pero en realidad son políticamente correctas porque sé con el auditorio con el que estoy hablando. Yo puedo hacer muchos chistes, por ejemplo, sobre la iglesia. No sé cuánto, y esto, viejo, que no entienden nada. Qué políticamente incorrecto que soy. No, mentira. O sea, si lo hago en un convento, sí. Si lo hago en el Vaticano, sí, soy políticamente incorrecto.
Soy un idiota además, ¿no? Sobre todo si me pagaron el pasaje y eso, ellos. Porque de otra forma no voy a ir al Vaticano. De vuelta, porque ya fui. Son de las cosas que uno tiene que hacer. De todas formas, vuelvo entonces un poco a esto, ¿no? A Goncalves. Vuelvo a Goncalves. Es un lindo nombre para un libro. Decía entonces que se puede convenir en medir la ética por la separación que se quiso hacer y se hizo del hecho real con las personas involucradas y su representación. Esto es un invento que hice para el juez, digamos, para que el juez me absolviera. Que es que la ética es el trecho que separa a la tragedia del chiste. O sea, ¿cuánto lo separaste del hecho puntual, digamos, ¿no? Si esa fuera la forma de medir la ética, yo haría chistes antiéticos permanentemente, pero justo este estaba bastante separado, así que me sirvió. No sé cuánto, hasta dónde se aprovechó la manera irresponsable, negligente, y hasta dónde la situación fue un hecho humorístico que pudo haber sido interpretado como aprovechamiento. Y entonces ponía acá, el humor siempre se aprovecha. El humor tiene una necesidad de oportunismo y el humor es injusto, es oportunista y es injusto porque generaliza, ¿no? Porque no hay tiempo de explicar. Porque si explicás que los chinos no son todos los chinos, sino que no, hay solo algunos chinos que fuman, escupen y comen una pata de pollo mientras dominan jarrones al mismo tiempo, pero no son todos. Bueno, si explicamos eso, no es gracioso, porque perdiste mucho tiempo. Entonces es injusto por esa generalización y porque hace foco en un lugar específico y machaca y escarba y sigue ahí, y quizás ese lugar específico no sea representativo del todo. Por ejemplo, en una declaración de cualquier... esa cosa que dicen los políticos, de no, me sacaron de contexto, ¿no? Y bueno, el humor saca de contexto permanentemente porque no tiene tiempo porque es aburridísimo el contexto. Entonces, si vos explicás el contexto, se pierde todo. Y tiene una necesidad casi musical y por lo tanto es oportunista y tiene que caer en el momento en que le den la posibilidad, digamos, ¿no? No sé cuándo. Bueno, entonces acá decía que había un vaciamiento de los personajes, etcétera, que se dice representaron, porque claro, porque yo presentaba esto además con esta especie de recreación de los hechos, lo presentaba obviamente con cara de circunstancia y como muy impresionante, ¿no? Las imágenes que vamos a ver y más, ¿no? Entonces, eso increíblemente lo había usado Goncalves en su alegato como diciendo, miren, encima machaca, dice, no se pierdan estas imágenes que son muy fuertes. Se lo había tomado lineal, o sea, es una cosa bastante insólita. Entonces ponía como ejemplo que en realidad había recursos fantasiosos y erróneos ex profeso, ¿no? Entonces cito otra parte del informe que hablaba del hacinamiento de las cárceles y cómo en realidad el hacinamiento de las cárceles puede ser terrible desde cierto punto de vista, pero desde otro punto de vista no tanto. Por ejemplo, entonces decían, en el 90 había 2.800 reclusos y al día de hoy hay 7.200. O sea que se sumaron 4.400 reclusos en 17 años. Esto fue en el 2008, no sé, 2007, no sé qué sería. Hay 4.400 reclusos más en 17 años. 2007. Eso quiere decir que se suman 258 reclusos por año, 21,6 reclusos por mes, 0,71 reclusos por día, lo que nos da 0,02 reclusos más por hora. ¿Está bien o no es mucho? Casi nada. O sea, ¿cuál es el problema? El transcurso del tiempo. Bueno, en definitiva, o sea, de no haber pasado 17 años, las cárceles no estarían sobrepobladas. Lo que trataba de marcar con esto es que justamente que había una búsqueda del absurdo y que el juego de suspender la sensibilidad ya estaba planteado desde el arranque. O sea, esto era antes del chiste de Goncalves. O sea, alguien que plantea de esta forma el hacinamiento carcelario, evidentemente ya planteó unas normas que tienen que ver con eso, con, bueno, suspendamos la sensibilidad y busquemos reírnos de lo desastrosos que somos como sociedad para administrar este tipo de problemas, ¿no?
Queda establecido entonces el respeto por la ética del humor en esa ecuación admitida. Cuanto más se despegue de las personas y los hechos reales, más tendrá de humorístico y menos de agresión. Eso es lo que le ponía yo, y después le pareció que estaba bien porque gané el juicio. No quiero contar el final, pero por la duda que alguien se tenga que ir, gané. El que se fue hoy no se lo conté. Se me ha venido a la casa pensando, ¿y este habrá ganado el juicio? Bueno. El humor despersonaliza, entonces decía, cuando la persona no es la persona. Nos reímos siempre que una persona nos da la impresión de una cosa, dice Bergson en La risa. Entonces ahí hacía, lo que hacía era apuntar a que eran figuritas, a que no era una persona, era una figurita, una foto carnet perseguida por otra foto carnet, etc. Y que además el nombre de la esposa no había sido utilizado. Entonces no le podía haber hecho daño moral a ella porque no utilicé su nombre. Porque ¿qué pasaba? Lo que sí había hecho era poner a la esposa, pero no era la esposa. Era como una fotito de novia que era porque se había casado. Entonces conté que se había casado en la cárcel y ahí es donde usaba la repetición. Porque entonces decía, bueno, vamos a la recreación de los hechos del casamiento de Pablo Goncalves. Entonces se casaba, estaba ahí con la novia y empezaban todos a perseguirlos a los dos de vuelta, a todos los presos que venían no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llegaban a los dos, desechaban a la novia y se volvían a empernar a Pablo Goncalves. Entonces a él le parecía que se habían violado a su mujer también, una cosa de loco. Claro, está loco el tipo, ¿no? O sea, aclaremos eso también, porque más que alguien que no había entendido. Estoy contando un juicio con Pablo Goncalves. Se perdieron toda la primera parte, que fue cuando conocí a Pablo. Estuvo buenísimo. Bueno, el humor repite y en la repetición se encuentra lo cómico. Creo que de este modo podría resolverse el pequeño enigma propuesto por Pascal en un pasaje de sus pensamientos Dos caras, incluso sin ninguna de las cuales hace reír por sí sola, juntas mueven a risa por su parecido. ¿No? Esa cosa de que cuando vos pones dos situaciones espejo, quizás por sí solas no funcionen, pero a lo mejor la primera no había funcionado tanto, pero en la segunda el recuerdo de la primera y la repetición por sí misma y un nuevo desenlace, digamos, puede llegar a ser gracioso. O sea, el intento es ese, es repetir todo con una variable nueva, que en este caso era la esposa, y un final que va a contrapelo de lo que uno esperaría, que es que elegirían a la mujer, pues no, eligen al hombre. Entonces, yo le ponía dos situaciones inverosímiles, impensadas, absurdas, en su repetición duplican la eficacia. 5. El tono y lo dicho, o el fondo y la forma, otro recurso del humor. Se obtendrá un efecto cómico transponiendo la expresión natural de una idea en otro tono. Esto era lo que hablamos de poner las cosas en otro lugar que no es el natural, digamos, ¿no? Esa cosa de la reimplantación del imperio cuando ya no pertenecía, es necesariamente una farsa y es necesariamente cómico, porque es eso, es poner una cosa en un lugar en el que no va. Acá llegamos a la clave de todo chiste referido a Goncalves, le ponía yo, que no es ni el hecho puntual, ni la versión fantasiosa, ni la mención a Goncalves, ni el comportamiento de los presos. La esencia de este chiste es la precariedad de la recreación hecha con figuritas. La forma rudimentaria en contraste de un supuesto contenido revelador que se cae por su propio peso ante la utilización de un mecanismo tan poco aconsejable. En eso se basa, eso es lo que sobresale, y a eso apunta el sketch. Que partió de otro lado, es cierto, que en su camino se alejó de los hechos, vació los personajes y terminó siendo un chiste sobre la propia incapacidad de montar un show con lo morboso, siendo lo morboso lo que supuestamente funciona en televisión. A eso hacía referencia cuando yo presentaba con importancia y solemnidad estas imágenes tan duras que estábamos viendo y que en realidad eran una estupidez, y cuando volvía se ponía acá como decir, bueno, qué fuerte, espero que no lo hayan visto niños, no sé qué, esa estupidez. De la producción me dijeron que teníamos que salir a competir con Tinelli, y bueno, no es Claudia Fernández de pelotas, pero hubo sexo, en fin. A propósito, vayan a ver la última obra de Claudia Fernández, que está como nunca se la vio, digna. Un chiste estúpido, para amenizar. El evento humorístico es el choque entre la forma y el contenido. Nada menos ni nada más que eso. Y la torpeza de quien lo formuló
que sostiene el tono y la farsa de manera estúpida hasta el final, como un héroe trágico que no acepta su destino cuando ya todos se ríen de él. El chiste pasa a ser autorreferencial y el payaso es el objeto y sujeto del chiste. O sea, el que hace el chiste pasa a ser el objeto y el sujeto del chiste, digamos. Que es, en este caso es como una espiral de humor voluntario que pretende ser involuntario, digamos, ¿no? Porque esa es otra cosa, eso es una cosa horrible del humor, que es una batalla perdida. Porque el humor involuntario es mucho más gracioso que el humor voluntario. Cualquier cosa que uno diga involuntariamente y sea estúpida es mucho más graciosa que cualquier cosa estúpida que uno premeditadamente pueda decir. Entonces, ahí hay como una especie de desesperanza en el humor, digamos, ¿no? Si yo me caigo de la silla, va a ser mucho más gracioso que cualquiera de las cosas que pueda decir acá. Y cuando vemos a un tipo todo emperifollado y queriendo decir cosas importantes que en realidad termina diciendo idioteces, es mucho más gracioso que cualquier idiotez prefabricada. Bueno, seguí hablando de eso, de inercia, que mantiene lo solemne, cuando nada hubo, cuando quedó explícito el vacío de su intento, bla, 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 etc. Entonces, vuelvo al inicio, digamos, ¿no? Es esta cosa de la inutilidad del humor y la inutilidad del ejercicio profesional del humor, del oficio del humor, por esto también que decía de la batalla perdida con el humor involuntario. Yo le escribía a Lisa que para mí la autopercepción de utilidad social, digamos, que puede llegar a tener el humorista que piensa que se jacta de la importancia de lo que hace, ¿no? Eso me parece que atenta contra la esencia del humor, porque nos reímos, para mí, fundamentalmente de nuestro esfuerzo inútil por hacer las cosas bien. Nos reímos de ese esfuerzo inútil también que tenemos por ser buenos y por pensar buenas cosas y por actuar de la mejor manera y en el que fracasamos permanentemente, ¿no? Nos reímos de nuestra especie de inclinación a la inmortalidad, o sea, de que siempre estamos pensando, no es pensando en realidad, pero tenemos la certeza de que vamos a estar vivos cada uno de los días que restan y pasado mañana nos puede caer un piano en la cabeza, digamos, ¿no? La certeza de esa especie de solidez que le adjudicamos a nuestra presencia en este mundo es muy ridícula al final, o por lo menos a mí me parece que es muy ridícula. Nos reímos del contrasentido explícito que hay en la existencia del individuo, que se lleva al propio universo a su tumba sin que el universo se haya enterado de su existencia. Nos reímos de nuestra insignificancia, a pesar de que somos todo para nosotros mismos. Nos reímos del desorden que generamos al tratar de ordenar. Por lo tanto, cuando la risa trae envuelto una especie de adoctrinamiento o una especie de planteo de escala de valores morales y una intención moralizante confesa o solapada, empieza a adjudicarse una importancia que termina siendo un contrasentido. Ese es desde mi punto de vista, ¿no? Hay una cosa también como bastante usual que se escucha, que es que el humor tiene que hacer justicia
machacando sobre las injusticias y para que todos nos podamos reír del poderoso y no sé qué. Yo pensaba eso cuando tenía 18 o 20 años. Y ahora no estoy muy de acuerdo conmigo. Porque me parece que ahí eso, lo que estamos haciendo es como un intento de justicia social por medio de los chistes. O sea, es como muy ingenuo y a su vez es muy pretencioso. Y en todo caso, entonces lo que hacemos es camuflar y contrabandear. Y contrabandear es una trampa, siempre. O para un lado o para el otro. Supongamos que yo les hago un chiste acá y en realidad lo que les estoy tratando de hacer es impartir mis valores. Y ustedes no se dan cuenta. Ahí hay una trampa. Del otro lado, yo puedo hacer un chiste que traiga la impartición de valores, no sé decir impartición, pero igual lo voy a decir, de valores que yo sé que a ustedes les van a caer bien. Entonces ustedes se ríen del chiste no porque es gracioso, sino porque están de acuerdo. Eso es una trampa mucho peor todavía. Eso es lo que a mí en general me parece, es como el único límite que siento que se puede establecer a la hora de producir humor. Es cierta honestidad que no nos lleve por el camino de congraciarse con el público y poner el chiste a salvaguarda, digamos, ¿no? O sea, no correr el peligro de que nadie se ría y que lo que hacemos no funciona. Entonces, le decía yo a Lisa que Charlie Hebdo se presentaba a sí mismo como abanderado de una cruzada en defensa de la libertad de expresión, una misión de importancia autoadjudicada, moralizante, y como cualquier lucha social, iba insuflada de solemnidad, pues nada más parecido a un antónimo para el vocablo humor que el concepto de solemnidad. Ese es quizás el gigante almidonado al que hay que horadar con cada estúpida pedrada que lancemos, a sabiendas de la inutilidad que carga nuestro gesto. Entonces, si uno empieza a tomarse en serio a sí mismo y su función en este mundo, ha dejado de ser humorista para ser un luchador social, lo cual está bien, pero no es un humorista, digamos. Probablemente esté mejor, es un trabajo mucho más digno, o un oficio mucho más digno que el del humorista. Después tengo pero podemos hacer una pausa capaz, porque ya capaz que están un poco cansados, ¿o no? Porque digo, no, yo no. Yo puedo aburrir un rato más todavía. Sí. ¿Se entendió algo de lo que dije? No se entendió un carajo. ¿Sí? Está, perfecto. No tienen por qué estar de acuerdo tampoco. O sea, por eso avisé antes que iba a ser como autorreferencial toda esta parte, y que si bien hay ideas que no son mías, tiene que ver sí con mi postura acerca del humor y cómo lo concibo y de qué manera trabajo eso. Adelante. Sí, no, por Charlie Hebdo, porque sí. Como está muerto, sí, pero me da la impresión de que no tiene nadie que lo defienda. Sí, lo vas a defender, perfecto. Perfecto. Sí, no puede ser un ataque más que una defensa. No, no sé si ellos se proponen realmente hacer humor. Claro. De coincidencia con el humor es la provocación. Hay claro. una provocación. Pero la provocación logran lo que tú decías justamente, como la necesidad de irrumpir por medio del humor en la indiferencia. Perfecto. Entonces creo, ¿entendés? Sí, entiendo perfectamente. Discrepo con lo que tú decías en ese sentido. Sí. No creo que el propósito sea propiamente hacer humorístico. Perfecto, sí. Lo cómico, como claro. Se llama. Sí, entiendo perfectamente. Claro, por eso. Es que la provocación por sí misma no es un acto humorístico tampoco. La provocación, o sea, el humor puede ser provocativo, pero la provocación no siempre es humorística. Esa es una confusión muy habitual también. El humor suele ser provocativo. Exactamente, suele ser provocativo, exactamente. Sí, pero no toda provocación es humorística. Es una confusión habitual en la que... Bueno, todo esto además... se usa para hacer disfrutar la provocación. Claro. Pero obviamente, no tiene sentido de humor. Totalmente, claro, ahí está, perfecto. Sí, una provocación horrible, ¿no? Se para a uno así y le dice a cualquier... Che, ¿qué pinta otra vez que tenés vos?
la mujer con todo el derecho del mundo se va a ofender, o sea, porque no es algo lindo para que le digan a una. Y como mujer. Y entonces, che, pero que no tenés sentido del humor, se calentó. O sea, y es verdad, se utiliza muchísimo eso. Se utiliza muchísimo esa cosa de bueno, decirle una cosa horrible a alguien en la cara y después acusarlo de que no tiene sentido del humor. Sí, eso sí es trágico, eso es trágico. Pero bueno, les decía que otra cosa que quería decir en este panfleto que traje hoy acá, porque al final es un panfleto sobre el humor. El que no esté de acuerdo se va de clase. No, decía que el humor inteligente, también otra mentira bastante habitual es eso del humor inteligente, que es como no me causó gracia porque debe ser inteligente, digamos, ¿no? Es como una excusa de cosas que no son lo suficientemente graciosas. Entonces uno es como que hacen creer que el chiste que se hizo es para pensar y no para reírse. Pues no es un chiste, eso es una ecuación de segundo grado, no sé qué será, pero no es un chiste. Si es un chiste, no hay que pensar demasiado, o sea, hay que reírse, puede ser pensando o sin pensar, pero hay que reírse. Y lo otro es que también es visceral el gusto por el humor, ¿no? O sea, no tenemos mucha forma de ponernos de acuerdo con respecto a qué chiste es bueno o qué chiste no es bueno. Podemos tener, sí, alguna discusión de formalidad, y podemos decir, no, esto está bien hecho porque fíjate que acá lo que hizo fue armar una serie y acá la cambió, y yo no sé cuándo, pero si no te dio gracia, no te dio gracia, no hay mucha vuelta con eso. Y en general termina como dependiendo de la gracia que nos dé la persona que está enfrente y de la capacidad, ni siquiera es la capacidad, hay como una cosa muy poco racional ahí, que es eso, es como una aceptación de las reglas del juego que te plantea el otro, porque tuvo el encanto para que ingresaras en sus reglas de juego. Hay como una especie de... es selectiva nuestra sensibilidad. Porque si no es insoportable la vida. Porque está muriéndose gente todo el tiempo. Ahora, mientras yo pelotudeo, acá ya se deben haber muerto no sé qué, ¿cuánto? 350, 500 personas. En el mundo, 1500, ¿cuántas personas mueren por hora? Yo no tengo idea. Pero son un montón. Son un montón. Entonces, y la sola existencia de la muerte ya es trágica. Porque justamente, entonces vuelvo a esto, de lo que nos reímos. Me parece que en última instancia nos reímos de que nos han vendido un tiempo compartido. O sea, nos dijeron que la vida estaba buenísima y es una mierda. Es lo mejor que nos han dado, pero es una mierda igual. Pasamos toda nuestra juventud, que es la mejor etapa, sin saber lo que es la juventud. O sea, uno empieza a entender la juventud después de que pasó la juventud. Porque mientras es joven, lo único que hace es correr desnudo por los campos gritando ¡soy inmortal! ¿No? Una cosa de gritar y está como gobernado por las hormonas y por esa que pensás que siempre vas a ser joven. Van a envejecer todos ustedes. Es horrible. Pero es verdad. Y entonces, y después llega un momento que después de los 40 cada día es peor que el anterior, es increíble. En ninguna película pasa eso. O sea, vos te vas caliente del cine si en una película, después de los 40 minutos, empieza a ser cada escena peor que la otra, cada escena peor, y ya sabes que al otro día va a ser peor. Y cada vez te duelen más cosas, y cada vez tenés más achaques de salud, y cada vez se mueren más seres queridos, etc. Entonces la película va empeorando, hasta que se apaga la sala y no hay butaca y no hay nada. O sea, no queda ni el acomodador. Es una mierda esta película. Entonces me parece que de eso
en última instancia es de lo que nos reímos. Y por eso es que para reírnos necesitamos suspender la sensibilidad. Porque si no suspendemos la sensibilidad nos acordamos justamente de todos los hechos desgraciados que hay alrededor nuestro, lejos de nosotros, dentro de nosotros y dentro de los seres que nosotros queremos. Y no solo eso, hay una paradoja mayor todavía, que es que el mayor daño causado por nosotros, o sea, por una persona, por el individuo, es a sus seres queridos, siempre. Eso, si no es gracioso, es muy trágico. Porque incluso de manera involuntaria, o muchas veces de manera involuntaria, otras veces no, pero muchas veces de manera involuntaria, estamos provocando grandes desastres en el entorno de nuestros seres queridos, que es lo que se supone que cuidamos más en la vida. Entonces, ante ese absurdo, yo elijo reírme. No digo que ese sea el camino ideal, ni que sea el camino ni que sea el camino que todos deberíamos tomar. No predico. Pero sí pretendo que se me deje ejercer ese camino con cierta libertad. Y en última instancia, al final del día, es lo que trato de hacer. Ejercer mi oficio con cierta libertad, con algo de responsabilidad y cumplir mi insignificante función en mi entorno, en este universo que no se va a enterar que yo estuve parado acá. Esa es más o menos... Y me parece que en asumir esa insignificancia, y así todo, a pesar de saber que es insignificante, hacer las cosas con cierto esfuerzo y esmero, reside un poco de dignidad ahí, me parece. Eso es lo que creo. Y lo otro que creo es que nunca se sientan a escuchar a un idiota que hace chistes hablar en serio sobre los chistes, porque es aburridísimo. Eso es un consejo que les doy ahora. Inviten a Cucuzú la próxima vez. Y tiene o sea, a Cucuzú solo le tenés que dar una botella de whisky y 2 cajas de Nevada. Es excelente Cucuzú. Es lo mejor. Cucuzú es lo mejor. Es muy barato y es muy genuino. El otro día Tabaré Vázquez dijo una cosa de Galeano que es mentira. Que es que él vivió como escribió. Mentira. No es verdad. Si hubiera vivido como escribió, tendría que haberse muerto con los indios Chapalecuelgue de no sé dónde. Cucuzú vive como escribe o como hace chistes, digamos. Lo cual no es un valor tampoco. No es un valor. No sé por qué Tabaré Vázquez destacó eso, pudiendo haber destacado tantas otras cosas de Galeano, como por ejemplo que tuvo éxito. ¿Eso es un valor? No, tampoco, dice Lisa. Bueno, había otras cosas para destacar de Galeano. Había muchas cosas. Era un escritor muy leído. No, pero estaba bien. No, que decía mucho. Era muy provocativo y provocador y tenía... O sea, era un buen escritor, evidentemente. Un escritor que genera tanto, tiene que ser bueno. ¿No? ¿No tiene que ser bueno? ¿No? ¿Dicen que no? Vos sí, vos estás de acuerdo conmigo. Para mí sí. Para mí sí, porque comunicaba bien el tipo. Era aparentemente incorrecto. Bueno, tenía una incorrección política aparente. Exactamente, correctísima, exactamente. Pero, de todas maneras, tenía pimienta. Porque con eso no alcanza. El tipo... pero tenía pimienta, era un buen provocador. A mí me parece que era un buen provocador, pero definitivamente no diría jamás que vivió como escribió. Solo lo diría de Cucuzú. De Onetti y de Cucuzú. Son los dos que vivieron como escribieron. Así que
espero que pongas en tu sitio de autores al Cucuzú. Yo en realidad vine a hacer una defensa de Cucuzú acá. Me gustaría que académicamente se le otorgara un grado 5 en humor al Cucuzú. Y bueno, no sé si tienen preguntas o cosas para charlar de cualquier tono. Sí. Cuando vos estabas diciendo de que el humor es inútil en el sentido de cuando quieren hacer humor para hacer crítica social, Sí. esas cosas. Tu personaje Darwin es entonces. Un inútil. Un inútil, total. Porque Darwin con su humor como que también no deja de ser este uso de crítica. Es aparente, me parece que es aparente, sí, me parece que es aparente porque al final lo que digo es que la construcción está en el que lo consume, no en el que lo produce. O sea, vos podés consumir, recuerden apagar los celulares como una crítica social. Eso puede ser una crítica social. Recuerden apagar los celulares, si te vas a pensar, pucha, mirá lo que me dijo vos. Con cinta scotch ahí, recuerda apagar los celulares. Llegás a tu casa y decís, tienes razón el cartel, estoy muy pegado al celular, no sé qué. Entonces, hay una construcción que hiciste vos que es válida, porque el efecto de sentido que vos le das, todos los efectos de sentido que se le den a un mensaje son válidos. Pero la construcción es del consumidor, no del que lo produce. El que lo produce lo tiene que producir, insisto, desde mi punto de vista, sin ningún afán de utilidad. Y la utilidad, en todo caso, se la dio el consumidor. El que produjo no produjo nada de utilidad. El consumidor hizo un camino propio que terminó siendo útil para él. Tu afán es reírte. Totalmente, claro, totalmente. El entretenimiento, sí, el entretenimiento que es algo muy banal, pero que es algo necesario. Sí, provocar, sí, hay una necesidad de provocación. Sí, eso lo hago más. Cuando lo hago con Darwin, la provocación por la provocación misma lo hago más de ineficiente que de provocador, digamos. O sea, es porque no tengo chistes buenos y estoy tratando de agarrarme de lo que sea. Porque todo esto, esa es otra cosa que también quería decir, todo esto está como muy en la teoría. Después en la práctica uno agarra lo que puede. Se agarra de lo que puede y bueno, se apoya en lo que puede y sale a los bastonazos y cae. Y a veces recurro a humillar a Joel, el 90% de las veces recurro a humillar a Joel. Eso lo pueden hacer también, cuando no tengan algo para tienen que tener una monografía, algo y no saben, humillen a Joel. Yo siempre que estoy en problemas humillo a Joel. Te iba a preguntar yo, ¿Joel es un personaje también en ese momento? En ese momento sí. Se deja humillar y o sea, totalmente. provoca que lo humille porque Sí. desde el punto de vista muy moralista y muy... Claro, en ese momento sí, porque el contraste, como cualquier, el juego de roles por contraste funciona mucho en el humor. Entonces, cada uno tiene que mantener su rol para que el otro pueda ir pensando en la jugada siguiente, además. Y entonces él funciona así. De cualquier manera, ha sido difícil, nos llevó un par de años, 2 o 3 años, entender, le llevó a él, ¿no? Porque soy yo el que lo agrede. Entender que mis agresiones no son personales. Digamos, que es parte de lo que demanda en nuestro juego de roles. Y cada tanto se olvida de eso. Y se enoja. Y se siente como atacado, dependiendo de cómo esté él. Pero a mí no me importa, porque yo le doy de comer a él y a toda su familia. Al final, yo me dejaría humillar también. Sí. ¿Qué parte de la columna de Darwin la tenés armada y qué porcentaje es de improvisación en el momento? Idealmente tengo un 70% armado y 30% de improvisación. No siempre sucede. Puede ser que me haya despertado un poco más tarde de lo aconsejable, puede ser que sea un pésimo día y no consiga armar 3 chistes que estén más o menos rescatables, pero idealmente es un 70% preparado. No me molesta esa pregunta, me parece una buena pregunta. Solo les voy a decir una cosa que también me la había prometido a mí mismo, que les iba a pedir por favor, que como soy estudiante de comunicación, nunca más... cuando salgan acá, nunca hagan la pregunta ¿cómo nace? ¿Y cómo
¿Cómo nace? La pregunta de cómo nace es la peor pregunta del mundo. Ese es un... y ya me la han hecho... ¿Cómo nace? Bueno, ¿cómo nace? ¿Cómo nace qué? Sí, no. Claro, por la vagina, exactamente. Que es como, claro, que es un todo. Es un todo. Porque la vulva es una palabra mucho más horrible que vagina y que otras soeces, que no voy a repetir acá porque es un aula. Pero vulva para mí es más asqueroso que concha, lo dije. No voy a repetir. Para mí es más asqueroso. A mí me impresiona más. Pero bueno, después votamos. Dijiste una cosa interesante, ¿no? Yo creo que uno de los tópicos... Una cosa en 1 hora y media. Buenísimo, buenísimo. Que tiene que ver con la moda moral y el humor, ¿no? ¿Desde qué otro lado se puede atacar la moda moral? Yo creo que no hay otro costado para atacarla que no sea lo humorístico de la moda moral, porque justamente me parece que hay algo gracioso en la moda moral que es partir de la base de que hay valores morales universales. Y yo creo que no logramos juntar dos personas acá adentro que tengamos la misma escala de valores. O sea que ante determinada situación vamos a tener opiniones diferentes y ambos vamos a pensar que nuestro valor es el correcto, digamos. Entonces, para mí, lo de la moda moral es como una forma burlona de llamarle a esta especie de consenso. Es un consenso, ¿no? La moral al final termina siendo como un pacto colectivo. Creo que uno de los errores que tenemos en general, por ejemplo, y que pasa mucho en los historiadores y en los que consumen historia y eso, es ver las cosas en retrospectiva, ver las cosas con la propia moda moral actual. O sea, entonces después andamos diciendo ¡qué bárbaro! Los españoles, qué cosa horrible, cómo vinieron y degollaron a los indios. Se degollaban entre sí ya, o sea, era así. El que llegaba degollaba al otro antes de que el otro lo degollara a él, digamos. Ponernos a pensar desde esta estructura moral, cosas que pasaron hace 200 años, es un poco ingenuo, me parece, y además es tramposo, también puede ser tramposo. O sea, el relativismo absoluto moral también es como una vaguedad, pero no es tan nítido el campo de la moral como queremos hacernos creer. Pero el relativismo es la moda ahora, ¿no? En cierto aspecto, por otro lado, no, mirá que hay una cosa muy dura de la corrección política, por ejemplo, que machaca y que persigue y que dice, no, esta palabra no la puedes decir y no sé cuánto, y no puedes hacer un chiste con esto, porque, bueno, eso que contaba de esa contradicción de la carta de Cusú, ¿no? Esa cosa y entonces es estricta, por un lado, y por otro lado sí campea el relativismo moral, pero me parece que eso, que en general el tema de los valores y la moral nosotros tendemos a pensar que son universales y no hay ninguna prueba de eso, de que sean universales. Hay un caso muy interesante en eso, en el Islam, que tienen otra tabla de valores morales absolutamente diferentes a los nuestros y que es como muy evidente, pero los valores morales cambian de una esquina a la otra, o sea, de acá salimos todos y nos vamos a 2 cuadras y son otros los valores. O sea, la normativa humana es difusa. Además de que generalmente nos hacemos la trampa de juzgar a los otros con una regla moral mucho más rígida de la que nos juzgamos a nosotros, ¿no?
siempre somos mucho más indulgentes con nosotros mismos. Entonces, en fin, me perdí, sí. Una pregunta, ¿no? Porque vos dijiste que el único costado era el humor desde el cual poder como socavar esa moral. Sí. Entonces, si por ejemplo, desde el arte se hace una operación de este tipo, sería una operación artística que incluye el humor. Bueno, no, yo creo que, perdón, capaz que no necesariamente solo desde el humor. Lo que decía es que si vos planteas con solemnidad esta cosa de la moda moral, quedás un poco expuesto, porque justamente hay un cierto consenso social acerca de determinados códigos morales, y si vos lo planteás desde la solemnidad y la dureza, te podés quedar un poco en Orsay y podés terminar en una... Por ejemplo, ¿no? Pienso en los antiabortistas, ¿no? Que es, o sea, digamos que el aborto está legalizado ahora, y si bien no es una cosa que esté bien vista, no es que uno vaya por la calle viendo gente que choca así, me hice un aborto, bueno, ¿cuánto vas a hacer un aborto? Vos? Boludo, hacete un aborto. Si bien no es así, de igual para los antiabortistas, este permiso, esta licencia moral y legal que hay para abortar, es como una transgresión a todas las reglas y valores que ellos conocen. Y lo plantean desde la solemnidad, y quedan como unos desquiciados, que andan ahí con sus carteles de ¡no maten niños! Y no sé qué, y este niño no podría estar acá manifestando si yo hubiese abortado. Sí, ya sabemos. No es una novedad. A propósito, no tenía nada que ver, pero una vuelta vi en una cancha de básquetbol, un partido de básquetbol de Juan Tabaré, y tenía había un muñeco que era un condón, ¿no? Preservativo de Prime, no sé qué, y andaba por la cancha. Y iban todos los niños y se le abrazaban. Y no se dan cuenta que era su enemigo, además. Si hubieran usado ese Prime, vos no estarías acá. Ya sos enemigo de tu propia existencia. Pero bueno, hablando de las modas morales, ¿no? Sí. No, una cosa se me ocurrió acerca de lo peligroso del humor, pero en otro sentido. Por ejemplo, no sé, termina alguien de dar una charla, lo que sea, se tropieza o se cae, parece que queda todo invalidado, o tiene un pensamiento falso, lo que sea, ahí lo dejan en evidencia. Claro. Es como la chicana después, o en la televisión o lo que sea, y sacaste como un boludo. Sí. Tuviste una gran vida. Pierde todo, claro, el razonamiento, tuviste por un fallo y por la ocurrencia del otro. Claro. De dejarte en offside. Entonces a veces es medio peligroso como un atajo para desacreditar. Es verdad, es cierto, sí, pero eso es, sí, está bien lo que decís. Yo lo había agarrado para otro lado, estaba pensando en una vida célebre, estaba pensando por ejemplo si Gandhi se hubiera muerto, y una muerte que arruina toda la vida, ¿no? Si Gandhi se hubiera muerto masturbándose en el hotel, como le pasó al economista de Cristina. Horrible, se nos venía todo abajo con Gandhi. O sea, porque todas esas cosas que había hecho durante su vida, todo, tiene una muerte horrible. ¿Y cómo lo encontraron? No, se murió. No importa, no pasa nada. No. Tuvo un accidente. Ah, sí, está horrible la calle. Sí, no, tuvo un accidente masturbándose. No hay que hacer la de Wan Chan Kane, o sea, exactamente, David Carradine. Sí. Es tremendo eso. La gente que muere masturbándose me parece que hay gente que no piensa en su familia. Gente que no piensa en su familia, porque ¿cómo hacemos para enterrar a un pariente y sentir congoja por un pariente que se murió por onanista? Es horrible, es espantoso. Le arruinaste la vida a toda tu familia. Otra pregunta, ya. ¿Qué es el personaje de Darwin para decir todo lo que no dirías como Carlos Tanto? Sí, digo cosas que no diría y que no pienso ni siquiera. A veces digo cosas porque me parecen graciosas y no son las cosas que pienso yo. Y a la gente que hablaste, por ejemplo, hablas de determinada persona que está
eso? ¿Trata de sacar tu personaje de lo que sos? Sí, claro, pero está bien, o sea, está bien igual que vayan a buscar al responsable detrás de la... O sea, yo entiendo eso. Tuve otro altercado que tuve fue con una vedette. Vine a contar altercados, me parece que son muy divertidos. Con una vedette, con la vedette de la de presidencia, la secretaria Ott, que me dijo que me iba a llevar a juicio, todo al final no me llevó. Porque justamente había un ejercicio como lineal de su parte. Yo había dicho que era un chango artístico. Pero expliqué cuál es la diferencia entre un chango y un chango artístico. El chango se saca fotos en cuatro patas y mirando para atrás y mostrando las nalgas y todo, y mostrando así como medio pezón y no sé cuándo, no sé qué. Le ofreces plata, acepta, depende del monto que le hayas ofrecido, no sé qué, y bueno, consumás relación. El chango artístico se saca fotos mostrando las nalgas y en cuatro patas y no sé qué, pero cuando le ofreces plata se ofende. Y ella pensó que yo la estaba acusando de chango. Y en realidad no. O sea, justamente había explicado que no, que era un chango artístico. Capaz que le caía mejor que le dijeras que un chango artístico era un carnavalito. También, claro, que tiene otro tipo de... Sí, lo que pasa es que no baila. ¿Baila un carnavalito? No, me parece que no. No creo. Los changos artísticos son... Los changos artísticos. Ah, esos son changos artísticos, está bien, sí, de origen, etimológicamente. Sí. Hiciste, te voy a plagiar acá, creo que María. Hiciste una buena relación entre el tiempo y el espacio, ¿no? Para trabajar el humor, la distancia, ¿no? Pero eso tiene que ver, me parece a mí, el ejercicio del humor en la prosa, ¿no? En lo que está. Pero lo que acabas de decir respecto a cómo construirse en el momento, creo que es mucho más sujeto a poesía. Es decir, a poesía en el término de los saltos que podés pegar a partir de un giro, de una palabra, de un momento, por supuesto en el marco del personaje, que creo que te debe auxiliar permanentemente. El humor es musical. El humor tiene como una parte musical, tiene como una parte en donde... Estoy hablando siempre, insisto, que hablo en el ideal de los casos, ¿no? Después uno se agarra de lo que puede, pero hay una... hay veces que si el chiste no cae musicalmente a tierra, por llamarlo de alguna forma, no funciona ni la mitad de lo que puede funcionar cuando cae realmente. Eso lo notás con la empiria. Cuando no es algo que yo pueda notar con mis personajes porque no tengo reacción, no tengo devolución. Pero sí lo he notado en mis trabajos cuando escribí para Carnaval o cuando escribí para stand-up, teatro, etc. Que ahí vos ves como el mismo chiste, hay noches que cae bien y que entra a tierra y genera un efecto notoriamente superior a cuando entra sincopado, digamos, ¿no? por utilizar la metáfora musical. Pero sí tiene algo, sí, porque hay rimas también en el humor, digamos. La repetición con variaciones. Claro, exactamente. Sí, las variaciones y la repetición con variaciones, exactamente. Y rimas y eso de volver al estribillo también, ¿no? Que además cambia de significado, que sí, igual. Claro, exactamente. El estribillo como un lugar de descanso en donde todos nos reconocemos y bueno, y podemos volver a zarpar para la estrofa que siempre es un poco más sinuosa, ¿no? Como es una estudiante en la clase también, la relación con la inutilidad, el arte, la poesía como inútil y la broma como porque cuando tiene una utilidad, bueno, empieza todo el tema ese. Es parnasiano, claro, sí, es parnasianismo. Yo creo que sí, que la utilidad en este tipo de cosas que son como o de entretenimiento o de consumo cultural es un poco peligrosa. Por eso no, porque además hoy puede ser para algo que supuestamente es una causa muy loable y mañana puede ser para el nazismo. Una pregunta desde tu personaje. ¿No te sentís tentado, no sé, a veces un uso de tu forma de pensar?
Bueno, yo no... ¿Tus simpatías, antipatías? Sí, yo creo que eso brota indefectiblemente, pero trato de evitarlo lo más posible. Una de las cosas que me ayudan a eso es que consumo la política, por ejemplo, la consumo como una narración de ficción. Yo no veo personas atrás de los personajes políticos. Para mí son personajes. De hecho, no los conozco personalmente y eso me ayuda mucho. Prefiero no conocerlos porque si no después me va a dar cosa decir algo de ese tipo. Y realmente trato por todos mis medios de no dejarme llevar por mis simpatías y antipatías. Y en ningún caso trato de, por ejemplo, esto que yo dije sobre el informativista, no era con la cabeza de a este le voy a poner en su lugar, o le voy a tirar a la gente en contra. Me parecía que era gracioso, realmente me parecía que era gracioso. Si no hubiera considerado que era gracioso, no lo hubiera dicho. En eso se basa mi ética del oficio, mi humilde ética del oficio. En tratar de no traficar mis pensamientos y mis valores a través de los chistes. De cualquier manera, brotan a veces es como inevitable. Pero después trato de balancear, siempre. Trato y porque además estoy todo el tiempo insistiendo, más o menos, de forma más o menos explícita, que no se me tome en serio. Porque yo no me tomo muy en serio a mí mismo tampoco. Y Nietzsche en algún pasaje decía que no conviene creer en lo que uno piensa, no conviene creer mucho en lo que uno piensa. Y realmente uno se ve, yo esto que acá tuve una discusión conmigo mismo de mis 20 años, por ejemplo, hoy, y probablemente si vengo dentro de 10 años, haya cosas que dije con las que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué trataría yo de convencer a alguien de lo que pienso hoy si ni siquiera me puedo convencer a mí mismo dentro de 5 o 10 años? Bueno, justamente en esa distancia está el tema de la importancia del humor, ¿no? En la distancia crítica, en ese sentido de dislocar, ¿no? La distancia en el tiempo, la distancia en el espacio, pero la posibilidad de darle al otro justamente la posibilidad de generar otras relaciones entre las cosas. Está bien. Las relaciones entre las cosas siempre tienen otras posibles relaciones que las que se hacen conjuntamente o a través de la historia o en una misma contemporaneidad. Sí, o a través de nuestra propia narración. Todos estamos rodando nuestra propia película dentro de nuestra cabeza y hay una narración interna que está bien, está bien lo que decís. A mí me parece que sí, que el humor muchas veces enriquece desde ese lado, desde el costado de una mirada lateral. Sí. Una mirada lateral que abre otra opción en la narración que uno tiene instalada en su cabeza. Que es el tema, por ejemplo, de Bombita Rodríguez, ¿no? Claro. Con el tema de las consignas petrificadas de otros tiempos, bueno, cómo traerlas al presente y leerlas de otra manera, y poder hablar de ciertas cosas, pero a través justamente de ese efecto que provoca el humor, y que es eso, es dislocar la realidad, que es en ese sentido muy parecido a lo que hace el arte, ¿no? Es cierto, sí, a mí me parece que es cierto. Igual creo que al final del día la construcción que uno hace en su cabeza, digamos, la construcción del consumidor, es la que se impone siempre y no creo conveniente desde el que produce tener el afán de cambiar esa construcción. Por ejemplo, esa cosa que dicen muy a menudo los actores, que a mí me parece un poco pretenciosa, que es eso de yo lo que quiero es que el espectador se vaya modificado de acá. No, es que no tiene que ver con el espectador nunca, tiene que ver con cómo uno genera una visión distanciada y diferente y la puede compartir con otros. Perfecto. Sí. No, está bien, estoy de acuerdo. Parece que estamos discutiendo, pero yo estoy de acuerdo. A veces pasan esas cosas. Cuando me pasa con mi mujer es horrible, porque ella piensa que estamos discutiendo. Y yo no quiero discutir con mi mujer. Ahora voy para allá. No literalmente.
Si no me equivoco, Darwin es como un veterano, ¿no? Sí. Se ha ido desdibujando igual. Bueno, sí, pero más o menos lo leo así. ¿Te parece fácil imitar a un veterano? ¿Es una decisión estratégica o Fue una decisión estratégica en el comienzo, cuando arranqué, porque tenía 20 años y nadie iba a tomar, nadie le iba a prestar atención a un guacho de 20 años que hiciera comentario sobre las noticias, que es como algo que se supone que hace una persona un poco más grande y que haya vivido algunas cosas más. Entonces me pareció que ese era un camino. Después lo desdibujé. Con el canal, eso fue dramático. ¿El qué? Cuando estuviste ¿En Canal 10? Ahí un desastre, ¿sí? Yo justo hoy estaba contando que había sido muy exitoso. Mirá. Hoy estábamos hablando y todos me dijeron, sí, fuiste muy exitoso, me dijeron, cuando arrancó la clase. Horrible, parece que estuve horrible. ¿Por qué me dijeron que fui exitoso? Hoy me hicieron así todo. Espantoso. Claro, sí, la imagen ahí rompe todo el hechizo, sí. Lo que pasa, no, pero está perfecto que me lo digas porque me iba a ir con una imagen errada acá. Porque todos acá me hicieron creer que había sido brillante mi pasaje por la tele. Sí, yo pensé que... No, yo dije, qué raro que haya durado 3 meses, habiendo sido tan brillante, ¿no? Pero bueno, fueron 3 meses inolvidables. No, el personaje lo que pasa es que se fue dibujando un poco por mi incapacidad histriónica. Soy bastante queso para actuar y soy el peor imitador del mundo, por ejemplo. Eso es una cosa que me causa gracia y que suelo hacer, porque llega un momento en que la imitación es más graciosa si no se parece en nada pero te hace acordar. O es muy buena o no se parece en nada y te hace acordar, que es lo que trato de hacer yo con Mujica, que soy el peor imitador de Mujica del país por lejos. Pero no es. Muchas gracias. Son los mismos que me dijeron que había sido un éxito. Los mismos. Y bueno, No, porque el tono a veces es como que viene bien que sea medio de veterano así, las expresiones bien uruguayo. Claro, viene bien porque va de la mano con ese resentimiento que habilita. O sea, el juego, el punto de partida del juego es que yo estoy en el barro y que a partir de que el personaje está en el barro tiene la impunidad del indigno. El indigno tiene una impunidad, porque asume su indignidad y puede enchastrar a cualquiera. O sea, esa es la impunidad del tipo que ya está todo sucio. Y entonces, para eso viene mucho mejor que sea viejo, y además para que pueda gritar y expresarse de una manera como más simpática dentro de la brutalidad. Está basado en 2 personajes. Uno es Guillermo Nimo, que era un juez argentino que después fue periodista y que escupía la cámara cuando hablaba de una maravilla. Gritaba, la perla negra es para usted, señor Pasarela. En su cuarto y escupía la cámara, un periodista argentino. Y mi padre. Mi padre es increíble, es así, mi padre es como la cosa más necia y tiene como... Es adorable, pero prescinde del encanto. O sea, no le genera, no le parece interesante la parte de digamos, conectarse con el otro de manera amable y todo eso. Le parece que es superfluo eso. ¡No se fue! ¡Carlos Daniel! No, Carlos Daniel. ¡No, Carlos Daniel! ¡Cualquier cosa está diciendo! No, ese es mi padre. No lo imito bien, pero ustedes no saben. Otra pregunta, allá atrás. Sí, pero la cosa es que yo no puedo creer que vos me digas que el humor es inútil. O sea, porque uno te escucha y cree que hay toda una cosa armada de alguna manera, que es lo que a uno le puede parecer original en el medio que hay, que, digo, te gusta o no, estás entre los pocos que hacen humor de esa manera. Ajá. O sea, vos, para el que te escuches, este loco dice lo que nadie se ocurriría decirle a un político, ahora que estás hablando con los municipales, y con todo tipo de personas que has hablado y de todo lo que has hablado. Sí,
O sea, ¿por qué me decís que es inútil? A veces muy rápido me va a golpear. No, para mí, justamente, yo lo que digo es que es inútil porque eso en realidad no modifica nada en nadie. De cualquier manera, en lo que insisto es en tratar de tomar con la mayor de los cariños y las responsabilidades esa inutilidad. Que sea inútil no quiere decir que uno no le tenga cariño. Yo le tengo cariño a muchas cosas inútiles. Por ejemplo, estoy pensando en algo, ¿no? En algo inútil. Mi planta de albahaca, por ejemplo. Tengo una planta de albahaca. ¿Vos estabas diciendo de la planta de albahaca? ¿Dijiste la planta de albahaca? Excelente. Sí, tengo una planta de albahaca que no me interesa para nada, pero es inútil, no tiene ningún sentido, solo que mi mujer me la da para que la mantenga viva. Y finalmente le he tomado cariño y siento la responsabilidad de mantener viva la planta de albahaca. ¿Para qué? Para nada. Para hacer una especie de apología de la inutilidad. Cada tanto le echo un poco a los fideos, no sé qué, le pico un poco ahí con tomate cherry. Pero no se le puede llamar eso utilidad. Porque me parece que la neurocirugía es útil. Lo que quiero decir con la inutilidad es que tiene una... es superflua y es instantánea y no... O sea, no pasa nada. Si yo mañana... si mañana desaparece el personaje de la radio, la primera semana lo van a extrañar mucho los que lo escucharon, los que no, obviamente ni se van a enterar. La segunda semana van a decir, capaz que estaba mejor cuando estaba, y a la tercera semana ni te acordás. Y cualquier otra cosa lo va a sustituir perfectamente y no sufrirá mayores cambios ni esta sociedad, ni siquiera esta clase, y ni siquiera la vida de mi madre, por ejemplo, que debe ser la que me escucha con más entusiasmo. Mi madre. Pero bueno, mi madre se irá ahí a llorar con los espíritus indígenas, creo que le gusta a ella, es lo que cree ella. Mi madre cree en los espíritus indígenas. Lo tengo que decir. Hace el camino rojo, quien quiera hacer el camino rojo, eso es, hay que sentarse en un cuadradito así durante 10 días sin comer y todo, está buenísimo. Y te cobran por eso. Reíte los tiempos compartidos, eso sí. Sí. Yo quería, porque capaz que estamos matando a Carlos, capaz que para ir cerrando y darte... Ya viendo, viste, empezando por ahí. Capaz que, bueno, una pregunta de Lucía que estaba con la mano levantada, y después capaz que creo que algo que por lo menos en el grupo de análisis que lo que estamos discutiendo, que tiene que ver con esto, tiene que ver también con qué te parece a vos, y creo que has hecho formación en comunicación, estuviste en facultad de... Sí. ¿no? ¿Cursaste? Hice un par de años, 3 años. Bueno, con respecto a estas nuevas circunstancias mediáticas, ¿no? Sí. Que se presentan, ¿qué te parece que implica la formación del comunicador? A mí me parece que es un oficio y que hay que hacer, que hay que ir a las cosas. Argentinos a las cosas, decía Ortega y Gasset, y me parece que en esta instancia experimental y que lo mejor es hacer, y hacer de eso un programa de radio que salga por internet o un corto que lo grabaste con tu celular o lo que sea. Hay un espectro gigantesco de posibilidades tecnológicas y me parece que el camino está como muy abierto e insondable. Es muy difícil, nos podemos pasar horas discutiendo a dónde va a ir la pelota, y no es para nada sencillo saber realmente hacia dónde va. No lo saben
no sé, yo a veces hablo con Lecueder, no lo sabe Lecueder, no lo sabe, obviamente no lo sé yo, y no lo sabe un montón de gente que está dentro de los medios, y me parece que esa incógnita abre la cancha, notoriamente, y que hay que estar atento y dispuesto a hacer cosas. Al final del día, la comunicación lo que es eso, un oficio en el que uno trata de generar mediante cierto encanto la atención del otro. Y bueno, y la cancha está más abierta que nunca para eso. Entonces, yo creo que este tipo de lugares, así como fermentales, a mí me sirvieron para encontrarme con gente y armar cosas. Encontrar tus pares, encontrar tipo con los que te gusta charlar, con los que te gusta discutir y que te parece que te aportan ideas y que te generan estímulos que te mejoran y bueno, y armar grupos de trabajo y experimentar. Hay un montón de cosas para estar como mucho más despejado y a su vez mucho más incierto. Pero es eso, vos vas a... Hay gente que tiene una cuenta de Twitter y tiene 100.000 seguidores y es porque ha generado, porque ha laburado muy bien, ha trabajado muy bien en eso y ha hecho, supongamos que sea con fines humorísticos, ha hecho buenos chistes, lo que sea, ante situaciones en las que todos estamos mirando lo mismo y bueno, y eso inmediatamente te pone en el juego, te pone a jugar al toque. A mí me parece que lo fundamental es hacer. Y que en el camino está la recompensa, ¿no? Pero que en ese camino, o sea, van surgiendo diferentes posibilidades y que uno es lo que hace. Ni siquiera es lo que piensa ni lo que dice, es lo que hace. Yo jamás me planteé la posibilidad de ser comediante o humorista o lo que sea, que ni siquiera estoy seguro de que lo sea, pero por la vía de los hechos es lo que hago. Ahí surgió cómo nace. Bueno, ¿cómo nace? Claro, ¿cómo nace? Nace por la vía de los hechos. Nace por la vía de los hechos, claro, nace haciéndose. Me parece que es eso, que fundamentalmente encontrar dos o tres pares y bueno, y trabajar. Tienes que tener una cuota de suerte, yo tuve mucha suerte, me siento privilegiado por lo que hago, yo sí me jodo, para mí soy un becado de la vida, trabajo hablando por teléfono en mi casa, o sea, es el trabajo más fácil del mundo, no van a conseguir un trabajo tan fácil como el mío, pero sí creo que es posible eso, abrirse paso y estar alerta con las antenas lo suficientemente despiertas y bueno, y después siempre hay tiempo para entrar a la industria. La industria del entretenimiento y de los medios y lo que sea, también está todo el tiempo mirando los círculos alternativos, digamos, el off. Pasa en el teatro, pasa en el cine, en todos lados. O sea, si vos... Yo tengo compañeros que empezaron saliendo de una murga joven y que tienen 3 programas de televisión ahora. Y una murga joven era claramente el off en ese momento. Entonces ya no, claro, ahora es el mainstream. pero hay que, pero justamente me parece que lo esencial y lo único que puedo decir como algo que se parece a un consejo es hagan. Bueno, el miércoles que viene seguimos brillando. Segunda parte.